También tenemos la oportunidad de saludar a estudiantes, académicos y, por supuesto, docentes, así como representantes de los medios de comunicación que esta mañana también nos acompañan para dar paso a la conferencia magistral Reforma Constitucional 2011 en materia de derechos humanos que dictará el doctor Miguel Carbonell Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Posterior a su conferencia magistral, es importante mencionar que tendremos la oportunidad de dar paso a la presentación de su libro titulado Los juicios orales en México. Esta mañana nos acompañan en el presidium el maestro Eleazar Maldonado Cisneros, a quien damos la bienvenida también. Maestro. También nos acompaña otro docente muy querido, el maestro Alejandro Carcaño Martínez. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Asimismo, por supuesto, nos acompaña en el presidium el doctor Guillermo Nares Rodríguez, director general de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Y es precisamente al doctor Guillermo Nares Rodríguez a quien le cedo la palabra a fin de que comparta con nosotros, con todos los presentes, la destacada trayectoria del doctor Miguel Carbonell, jurista e investigador ejemplar. Maestro, doctor Nares, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, reitero la bienvenida a todos los presentes, integrantes de nuestra comunidad académica, sobre todo a los estudiantes que a través de las redes sociales seguramente siguen al doctor Carbonell y a toda la temática que día a día actualiza. Obviamente a mis compañeros catedráticos de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, bienvenidos. Y a nuestros maestros Eleazar Maldonado y el maestro Alejandro Antonio Carcaño, los más antiguos de esta facultad, en sabiduría, enseñanza y ejemplo. Me honra mucho el tenerlos este día acompañándonos en el presidio. Pues la tarea más difícil es presentar a un jurista tan destacado por su trayectoria. Vamos a hacer una síntesis de la síntesis curricular, pero yo quisiera también destacar esa faceta del doctor Miguel Carbonell de ser humano, porque es un hombre que, aparte de todo lo que ha aportado a la cultura jurídica de este país, pues se preocupa para otras cosas cotidianas de nuestra vida, de nuestro propio desarrollo, de nuestra superación personal y más de los jóvenes que estudian Derecho. Por eso, dentro de sus múltiples conferencias, tiene dos que hablan de cómo ser mejor estudiante de Derecho. Y bueno, ahí él cita varios planteamientos para aprovechar de manera más óptima y más objetiva su estancia y su desarrollo en la etapa formativa y profesional. Saludo desde luego también la presencia de jueces y magistrados que nos acompañan y funcionarios de la propia Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos. Hablábamos de los jóvenes. Y una conferencia que también tiene el doctor Carbonell, pues son las redes sociales, que es la forma de comunicación más importante y más intensa de los jóvenes actualmente. Él, en su espacio cibernético, pues tiene mucho más de 70,000 compañeros que día a día
siguen sus comentarios, sus frases célebres, sus análisis sobre los problemas cotidianos del país. Incluso hoy que entré yo a su espacio me encontré recomendaciones de lecturas para el verano, que también es importante que los jóvenes tengan acceso a este tipo de cosas. 10 sugerencias para vivir mejor, la importancia de la lectura en relación pues a los jóvenes. El doctor Miguel Carbonell Sánchez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto. El doctor Carbonell es investigador nacional, nivel 3, del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Dentro de sus obras, autor de 44 libros, coordinador o compilador de otras 48 obras. Ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 800 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en 10 tomos, los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, 25 tomos. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se ha hecho merecedor a varios premios y reconocimientos. Resaltamos el Premio Anual de la Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para jóvenes académicos. Es articulista en el periódico El Universal, su página de internet www.miguelcarbonell.com, y puede seguirlo también en Twitter. Bienvenido, doctor Carbonell, a esta Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un aplauso, claro que sí. Pues bien, cedemos la palabra al doctor Miguel Carbonell Sánchez para que dicte su conferencia La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Adelante. Gracias. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, señor director, por sus generosas palabras de presentación. Muchísimas gracias, maestros, por hacerme el honor de acompañarme esta mañana. Muy buenos días a todos. Saludo a los queridos amigos. Siempre veo con frecuencia cuando vengo a Puebla. A todos los compañeros de Twitter, sé que hay varios tuiteros por aquí. Siempre en las conferencias antes se decía que apagaran sus celulares, que guardaran sus celulares. Ahora ya es exactamente al revés. Saquen sus celulares y si escuchan algo de interés, si escuchan algo que crean que vale la pena ser compartido en las redes sociales, háganlo. No se limiten en ese sentido. Estoy seguro que el director me dará permiso de que los jóvenes estén con sus celulares tomando fotos y tuiteando, porque es una forma de llegar más allá de este auditorio, es una forma de compartir también lo que aquí digamos y lo que aquí podamos en su caso discutir. El tema que hoy nos convoca en esta primera parte del evento va a tener 2 partes, ustedes lo saben, una primera conferencia sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y luego vamos a presentar
este libro que se llama Los juicios orales en México, que analiza otra de las grandes, de las 3 grandes reformas, digamos, que ha habido en los últimos 4 años. Hoy, por cierto, se cumple su 4º aniversario, así que, señor director, lo felicito por el tino de haber fijado esta fecha, porque hoy cumplimos 4 años de la gran reforma penal, la más importante de los últimos 100 años, pero en esta primera parte quisiera yo abordar la de derechos humanos. Un dato de orden formal, antes de entrar propiamente al desarrollo del contenido de esta reforma. La reforma fue publicada el 10 de junio del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que modifica 10 artículos de nuestra Carta Magna y es una reforma, digamos, breve en su contenido, pero enormemente rica por cuanto respecta a las implicaciones que tiene. Es una reforma que impacta al conjunto del sistema jurídico mexicano y que de hecho, y voy a fundamentar esto que les voy a decir, pero óiganlo bien, de hecho nos va a cambiar la manera de trabajar de los abogados en México. Ya el paradigma que suministra esta reforma es un paradigma completamente renovado, en donde ya tendremos, incluso ustedes como estudiantes, la mayor parte de los que aquí nos acompañan son estudiantes, van a tener que estudiar de otra manera el derecho. Ya cambiaron las reglas del juego y por eso es que creo que en una facultad de Derecho y Ciencias Sociales tan importante a nivel nacional como la de la UAP, naturalmente que este tipo de temas debe de suscitar el mayor interés. ¿Qué dice la reforma? ¿Cuál es el contenido de la reforma? Bien, primer término, hay un cambio ahí que algunas personas, algunos analistas, algunos comentaristas han estimado que es un tanto superficial o formal, que es el cambio de denominación del título primero, capítulo primero de nuestra Carta Magna. Antes, ¿se acuerdan ustedes? Antes de la reforma, este título primero, capítulo primero se llamaba de las garantías individuales. Y a partir de la reforma se pasa a llamar de los derechos humanos y sus garantías. Bueno, hay quien dice, pues ¿qué cambio hay ahí? Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es que antes se llamaba A, ahora se llama B. Eso no modifica nada. Pues déjenme les digo que yo creo que sí modifica algo. En primer término, porque en ninguna constitución del mundo que yo sepa, a menos que ustedes tengan más información y me corrijan ahorita, pero yo no conozco ninguna constitución en el mundo en donde a los derechos se les llame garantías. Porque una cosa, y eso está en todo el desarrollo jurídico del siglo XX, una cosa son los derechos y otra distinta son las garantías. Llamarle garantías a los derechos es un error, incluso desde un punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque las garantías son los instrumentos de tutela, los instrumentos de protección de los derechos, pero no son los derechos en sí mismos. Confundir garantías y derechos es tanto como decir que el juicio de amparo y la libertad de expresión son lo mismo. No son lo mismo, ¿verdad? Es una tontería decir que son lo mismo. El derecho es la libertad de expresión. El instrumento de tutela para prevenir que se viole, o bien, si ya aconteció la violación, para reparar esa violación, es el juicio de amparo. De tal suerte que la reforma ya nos manda un primer mensaje. Una cosa son los derechos, otra cosa son las garantías. Segundo, la reforma incorpora un concepto moderno, un concepto que se usa en el ámbito internacional, se usa en los tratados, se usa en muchas constituciones, que es el concepto de derechos humanos. Es un mensaje modernizador, es un mensaje que creo que nos viene bien, porque nos pone al día respecto del constitucionalismo contemporáneo. De tal suerte que en estas dos líneas creo que está la justificación de por qué se dio este cambio. Por un lado, para ya permitir una diferencia clara entre derechos y garantías, y por otra parte para incorporar un concepto moderno que es este de derechos humanos. Varios de los cambios más sustantivos que incorpora la reforma están en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Les voy a comentar algunos de ellos. En primer término, la reforma modifica al sujeto de los derechos. Fíjense nada más que importante, el sujeto de los derechos. ¿Por qué? Porque antes el artículo primero, párrafo primero de nuestra Carta Magna decía que el sujeto titular de las así llamadas garantías individuales, hoy derechos humanos, era, fíjense bien, el individuo. La reforma cambia esto y dice, el sujeto titular de los derechos ahora humanos es la persona. Pregunta,
¿Hay diferencia entre individuo y persona? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque individuo es cada uno de ustedes. Cada uno de los que está aquí presente, cada uno, valga la redundancia, cada individuo. En cambio, persona, cuando la Constitución dice el sujeto de los derechos es la persona, nos está abriendo una ventana de oportunidad para pensar, y quiero compartir este pensamiento con ustedes, en si la titularidad de los derechos humanos puede recaer en las mal llamadas personas morales. Y digo mal llamadas, saben ustedes que así los civilistas, seguramente hay civilistas por aquí que me van a reprender en este momento, pero digo mal llamadas morales porque de morales, amigos, hay algunas que no tienen nada, son bastante inmorales. Yo prefiero llamarlas personas jurídicas o jurídico-colectivas, personas creadas por el derecho a fin de cuentas. La pregunta es esta: ¿pueden las personas jurídico-colectivas ser titulares de derechos humanos, sí o no? Y la respuesta, a partir de la estricta lectura de la letra de la Constitución, es la respuesta correcta creo que debe ser sí. Sí pueden ser sujetos titulares de derechos humanos las personas jurídico-colectivas. Ahora bien, si ustedes están ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Ahora sí que, como dicen, ¿verdad? Fundamentenme su dicho, abogado. Ahí les va. Porque les habrán enseñado en primer semestre, a los inicios de su carrera, aquella máxima hermenéutica, aquella regla de interpretación que dice: donde la norma no distingue, el intérprete no puede distinguir. Y cuando nuestro artículo primero se refiere a personas, pero no a personas físicas, o sea, no distingue la norma, el intérprete no debe decir, no, pura persona física. ¿Dónde dice? Estamos introduciendo una distinción restrictiva de la titularidad de derechos y eso no es correcto. Por tanto, las personas jurídicas también pueden ser titulares de derechos humanos. Ahora, ¿de todos los derechos humanos? Y aquí sí una distinción. No de todos los derechos humanos. ¿De cuáles sí y de cuáles no? Solamente de aquellos cuyo ejercicio no tenga un carácter personalísimo. Ese sí, individual. Me explico. Las personas jurídicas, ahora que está tan de moda este asunto, no pueden ser titulares del derecho de sufragio. Porque el ejercicio del derecho de sufragio, o sea, emitir el voto, lo que ustedes y yo vamos a hacer en 15 días, es un ejercicio personalísimo. Walmart de México pues, no va a ir a votar, ¿verdad? No le van a poner ahí una papeleta. Otra cosa es que intente influir sobre sus bueno, pero eso es otra cosa. O Volkswagen de México, ya que estoy en Puebla, o cualquier tipo de empresas, pues naturalmente no van a ir a votar. Por otro ejemplo, artículo 18, párrafo primero, el derecho a la reinserción de los sentenciados o de los presos en la sociedad. ¿Puede una empresa ser encarcelada? No. ¿Es titular de ese derecho del artículo 18, párrafo primero, para reinsertarse en la sociedad? Pues evidentemente que no. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir entre aquellos derechos que son de ejercicio personalísimo y aquellos otros derechos en donde sí pueden ser titulares las personas jurídicas. ¿Qué tipo de derecho? Imagínense que el día de mañana, quienes nos están acompañando y todavía son estudiantes, deciden poner un despacho jurídico de litigio. Abogados Exitosos S.A. de Cheve, por decir algo, ¿no? Abogados Exitosos S.A. Bueno, y compran un despacho, compran una oficina o alquilan una oficina. Esa oficina está protegida por el derecho a la inviolabilidad del domicilio que prevé el artículo 16 y que exige que la policía no pueda entrar sin orden de cateo. Claro. ¿O puede entrar la policía sin una orden judicial a su despacho? Porque la titularidad del despacho está a nombre de Abogados Exitosos S.A. ¿Verá que no puede entrar la policía? Entonces ese derecho del artículo 16 es de titularidad de las personas jurídicas también. O por ejemplo el derecho de asociación. Cuando dos o más empresas se asocian o cuando hay centrales sindicales, por ejemplo la CTM, la CROC, etcétera, en donde hay un ejercicio del derecho de asociación, entendido como derecho humano, por parte de personas jurídicas. Ahora, ya se estarán ustedes haciendo esta pregunta, que es la que sigue. Oye, a ver,
Entonces, las ONGs pueden ser titulares de derechos humanos, sí. Las empresas, sí. Las personas jurídicas sujetas de derecho privado, está bien. ¿Y las de derecho público? ¿Tienen las personas sujetas al derecho público, los órganos públicos, vaya, las autoridades, derechos humanos? ¿Tienen derechos humanos los órganos? No quienes integran los órganos, que es diferente. Por supuesto, las personas físicas que integran los órganos, sí, pero los órganos como tales tienen derechos humanos. Y ahí creo, y digo creo porque acabo de venir a dar un curso en Tamaulipas y en Culiacán sobre este tema, y varios magistrados y que son muy así acuciosos con esto me dijeron aguas. Pero creo que en principio no. Las personas de derecho público no tienen como titulares derechos humanos, tienen competencias, tienen atribuciones y pueden defender esas competencias y esas atribuciones cuando son mermadas por otro órgano público. Pero en cuanto a órganos públicos, me parece que es difícil decir tiene derechos humanos. Por ejemplo, no me imagino a la Secretaría de Educación Pública o a la Secretaría de Seguridad Pública Federal diciendo, pues tiene un derecho humano. No, me cuesta pues pensarlo, pero podría haber ahí algún matiz. Pero en general, solo las personas jurídicas de derecho privado, no las de derecho público. Siguiente punto. La reforma dice que toda persona, eso ya lo expliqué, tiene los derechos que otorga la Constitución. Fíjense bien, que otorga la Constitución. Así dice el artículo primero, párrafo primero. ¿Cómo decía antes este mismo párrafo? Decía todos aquellos, perdón. Ahora la reforma dice que todos tenemos aquellos derechos que reconoce la Constitución, y antes decía que otorga. Reconoce y otorga. Bueno, ¿hay un cambio ahí de fondo o no hay un cambio de fondo? Porque hay quien dice que esto es una cuestión de académicos, que esto es una cuestión de teóricos, en donde, ¿se acuerdan? Esa teoría que nos enseñaron en primer año de Derecho, entre el justnaturalismo y el justpositivismo, pues hay quien dice, por ahí va esta reforma. ¿Por qué? Cuando la Constitución decía otorgaba, hay analistas que decían, ahí está el justpositivismo. ¿Por qué? Porque el derecho no existe si no existe la norma, porque la norma otorga el derecho. ¿Qué mejor prueba de que el derecho no existe sin la norma? Con el cambio, con esta reforma de la que les estoy platicando, ahora hay quien dice que ganó el justnaturalismo. ¿Por qué? Porque ahora la Constitución reconoce. ¿Qué quiere decir reconoce? Que el derecho ya existía. Y lo que está haciendo la Constitución es dar fe o dar cuenta o positivizar algo preexistente a la norma. Antes de la norma ya tenemos derechos. ¿Qué hace la Constitución? Reconocerlos. Justpositivismo de un lado antes, justnaturalismo ahorita. Bueno, yo les quiero decir que a mí esta disputa entre escuelas de pensamiento jurídico no me importa, no me interesa, no me parece ni siquiera sustancial. Vaya, no voy a perder el tiempo en eso. Pero me parece que este cambio sí nos indica una cuestión práctica que para quienes son jueces y magistrados les puede resultar de interés. Bueno, y para todos ustedes, por supuesto, que es lo siguiente. Si la norma otorga derechos, es decir, si el derecho es creado por la norma, como decía antes la Constitución, no existen derechos fuera de la norma. O sea, el listado de derechos es exhaustivo, no enunciativo. En cambio, si la norma reconoce derechos, puede ser que ese reconocimiento sea completo o sea parcial. Esto es, puede haber derechos que todavía no hayan sido reconocidos. Y entonces, si esto es así, si están de acuerdo con esto que acabo de mencionar, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estamos ante la posibilidad de lo que en otras latitudes se conoce como los derechos implícitos. Es decir, derechos que no están expresamente reconocidos por una norma jurídica, pero que se pueden desprender de alguna de estas normas por vía interpretativa, por vía hermenéutica. No estoy diciendo que los jueces se saquen de la manga derechos, no estoy diciendo que los jueces lleguen en la mañana a su juzgado y digan, a ver qué derecho voy a inventar hoy. No se trata de eso, pero sí se trata de poder discernir que el catálogo de derechos no es exhaustivo, sino que pudiera estar abierto
a otro género de reconocimiento de la dignidad humana. Ahora, esto que les estoy diciendo no es nada teórico, no es que se me haya ocurrido hoy en la mañana. Está previsto en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto San José, que dice que el listado de derechos del propio pacto no se debe entender como la imposibilidad de reconocer otros derechos que sean concomitantes, que sean que se desprendan del principio de dignidad humana, por una parte. Por otro lado, la Suprema Corte ya ha reconocido derechos implícitos. Les voy a poner ejemplos. La Suprema Corte ha reconocido, y así dice la tesis de jurisprudencia relativa, que hay un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Díganme ustedes en qué artículo está escrito eso. Eso no está en ningún artículo de la Constitución. ¿De dónde sale este derecho? Déjenme les cuento el caso, porque es un caso bien interesante. Es el caso de una persona que nació de nacimiento biológicamente varón, pero que desde muy temprano en su vida, por las razones que sea, que ahorita no vamos a juzgar, porque esto no es una clase de moralidad ni de ética, se representó a sí mismo como mujer y creció con toda la representación física, psíquica, en términos de vestimenta, de apariencia física como mujer. Pero había sido registrado como varón al nacer, porque así había nacido, y pues sus padres nunca se imaginaron la deriva que iba a tomar su vida, ¿verdad? Bueno, entonces se registró como Juan Pérez. Cuando se hace mayor esta persona, naturalmente tiene que ir a pedir trabajo. Va a pedir trabajo, bueno, pues con un atuendo de mujer, con un pelo, en fin, vaya, como mujer, pues. Y le dicen su credencial del IFE. Entonces saca la credencial, Juan Pérez, caray. No, pues, como que no checa, ¿verdad? Total, lo empiezan a discriminar hasta que él promueve una solicitud ante el registro civil y dice, cámbienme de nombre. Y el registro civil le dice, no, porque forma parte de la seguridad jurídica que uno se queda con el nombre con el que lo bautizaron a uno, ¿verdad? Otra cosa es el nombre artístico, pero el nombre así oficial en el acta de nacimiento, y con ese nos bautizaron y con ese nos tenemos que quedar el resto de la vida. Le niegan el cambio. Promueven juicio de amparo, y el juicio de amparo es atraído por la primera sala de la Suprema Corte, que le otorga el amparo con base en este derecho: el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, porque se me olvidó contarles que esta persona en una etapa de su vida decide operarse, decide acudir a los avances científicos que permiten el cambio de sexo, se opera y entonces ya incluso biológicamente, genitalmente, vaya, era una mujer. Entonces la Suprema Corte le ordena al registro civil, insisto, con base en este derecho, que le cambie el nombre y luego con ese cambio en el acta de nacimiento puede ir esta persona al IFE y cambiar su... O sea, se desencadenan una serie de consecuencias que ya le permiten vivir en consonancia con su propia representación de género. Bueno, no vamos a entrar ahorita si esto está bien o está mal, porque no es el caso. El caso es que la Corte reconoce un derecho humano que no está escrito, primer caso. Segundo, la primera sala también de la Corte, el caso anterior fue ponencia del ministro Sergio Valls. En un caso del ministro José Ramón Cosío, dijo que había un derecho humano al mínimo vital, así dice, derecho humano al mínimo vital. Hay varias tesis de jurisprudencia. ¿Qué quiere decir un derecho humano al mínimo vital? Significa que el Estado no nos puede quitar una cantidad tal de dinero a través del mecanismo tributario que corresponda, que nos impida prácticamente vivir. ¿Qué pasa si tú dejas de pagar el IVA o dejas de hacer tu declaración de IETU o de impuesto a la renta durante años y de repente te cae el SAT, te cae Hacienda y dice, oiga, usted debe 5 millones de pesos? Está bien, no niego que debo 5 millones, perfecto. Y como ustedes trabajan en una empresa, tienen nómina, dicen, nos vamos sobre tu nómina, te vamos a quitar el 95% de tus ingresos hasta que acabes de pagar. ¿Puedes vivir con el 5%? Entonces dice la Corte, hay un derecho al mínimo vital. No le puedes quitar tanto. ¿Qué tal que una persona que gana 1,800 pesos al mes le quitan el 95%? ¿Cuánto le queda?
¿Cuánto? Bueno, con eso no pueden, o sea, ¿sí me explico? Hay un derecho al mínimo vital. Ese derecho no está escrito en la Constitución, o sea, es un derecho implícito, claro. Todo esto que les estoy diciendo suena muy bien, ¿no? Y seguramente ustedes dicen, oye, qué padre que se reconozca el libre desarrollo de personalidad, el mínimo vital, claro. Pero los abogados son bien listos. El otro día, después de una conferencia, se me acerca un amigo litigante y me dice, oye, esto del mínimo vital me interesó mucho para defender a uno de mis clientes. ¿Ah, sí? Digo, a ver, cuéntame el caso. Me dice, mira, estoy defendiendo a un señor ahorita que, mira, son cosas que pasan en la vida, vaya, no quiero espantar a nadie, pero este señor se casó y se divorció 3 veces. 3 matrimonios distintos, y en cada uno de esos matrimonios tuvo 2 hijos. Son cosas que pasan. Las señoras correspondientes lo demandaron para exigir la pensión alimenticia que establece la ley. Y yo no sé cómo funciona en Puebla, pero en el DF hay un criterio que comparten los jueces civiles, de acuerdo con lo cual, pues más o menos te toca dar el 30% de tus ingresos. Nada más que a este señor se le acumularon 3. Será 30 más 30 más 30. Le quitaban el 90%. Y entonces mi amigo litigante rápidamente dijo, oye, ¿y no podría yo invocar el derecho al mínimo vital para que mi cliente no pague? Claro. O sea, ya es el colmo esto, ¿no? Imagínense. No, interés superior del niño, vaya, muchas cosas, pero para que vean cómo sí es algo muy práctico el cambio en la nomenclatura. Hay quien dice, no hombre, solo pasó de otorgar a reconocer. No, yo creo que el cambio es más de fondo. Yo creo que el cambio realmente puede tener un impacto sustantivo. Bueno, siguiente, dice la Constitución, siguiente punto. Toda persona tiene los derechos que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales. Ah, caray, y los tratados internacionales. Aquí sí hay un cambio de fondo. Aquí sí nos vinieron a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque entonces significa, lo quiero decir con una frase, muy contundente, pero espero que muy clara. Esta reforma, en esta parte que estoy explicando, significa que hoy en México los tratados internacionales en materia de derechos humanos, oigan bien esto, son constitución. Son constitución. Y bajo determinadas circunstancias que voy enseguida a explicar, pueden incluso valer más que la Constitución. Pueden incluso valer más que la Constitución. Y ahorita voy a justificar lo que estoy diciendo, porque sé que varios se me quedan viendo así como, ¿qué está? Y se dice constitucionalista, ¿sí? Sí, pero lo voy a justificar. Ahorita les voy a explicar por qué. No es tan sencillo. Ahora, déjenme un paso antes. A ver, aquí hay muchos estudiantes, aquí hay profesores de la facultad, aquí está el señor director. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Amigos, no quiero parecer abuelito, pero cuando yo estudié, que no fue hace tanto, sí, ya, tampoco voy a acudir a ese lugar común que dice que estoy aflojado en terracería, ¿no? Como alguien dijo en un debate, ¿no? O sea, ya sé que me veo más grande de lo que... Yo tengo 41 años, ¿no? Ya sé que me veo más grande porque estoy calvo y, en fin, aflojado en terracería, ¿no? Pero, yo soy generación 90-94 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y cuando yo estudié, mi maestro de garantías, vaya, para no ir más lejos, nos dijo, ustedes tienen que, si quieren pasar esta materia, se tienen que aprender los primeros 29 artículos de la Constitución. Eso era. Nos explicaba los primeros artículos de la... nos dio un par de tesis jurisprudenciales ahí que fotocopiadas. Punto. Tratados internacionales, yo no vi ninguno. No me explicaron nada de tratados internacionales. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es eso? No, yo no me enteré, perdónenme. Bueno, es más, ahí les va, aquí un paréntesis. En temas de jurisprudencia, fíjense, porque, fíjese señor director, cómo son privilegiados nuestros alumnos, nuestros jóvenes aquí en México. Ahorita tienen el JUS, ¿saben qué es el JUS, verdad? Es un disco. ¿Cuánto vale ese disco? 100 pesos, ¿verdad? En la Casa de la Cultura Jurídica de la Corte, en las oficinas de los colegiados los venden. 100 pesos cuesta el JUS. ¿Saben de qué año es la primera edición del JUS que ahorita cuesta 100 pesos? ¿Saben de qué año es la primera? El primer JUS, ¿no saben? Se los voy a contar, fíjense, no saben nuestros jóvenes, director, ahí se los voy a contar. De 1992.
Me acuerdo muy bien porque yo estaba en la carrera y en ese entonces costaba, de aquellos pesos de 1992, costaba 20,000 pesos. Es una cantidad, ahorita les voy a decir cuánto es eso, pero me acuerdo muy bien que solo lo podían comprar los grandes despachos. Y yo tenía un amigo que trabajaba en un gran despacho y me dijo, ya compramos el juice. Y le dije, no puedo creerlo, ¿sí? ¿Quieres verlo? Sí, claro. Y me llevó y me dejó verlo. Me dice, aquí está. Me dejó. ¡Wow! Yo dije, ¡qué maravilla! No, venían en una caja de piel muy elegante con el logotipo del Poder Judicial de la Federación. Me dijo, aquí está. Lo abrió. Dije, wow, era como el Santo Grial, una cosa así. O sea, no, era impresionante el juice. Yo le pregunté a un amigo economista, porque yo esto no, o sea, imposible que yo haga este cálculo, pero un amigo economista le dije, oye amigo, ¿cuánto? 20,000 pesos de 1992, ¿a cuánto equivale en el 2012, no? Me dijo, 600,000 pesos. O sea, costaba 600. ¿Quién podía comprarlo? Pues solo un gran despacho. Solo los grandes despachos penalistas, los laboralistas, los fiscalistas. Hoy cuesta 100 pesos y cualquiera de ustedes puede tenerlo. Y ahí está toda la jurisprudencia y se puede buscar por palabra. O sea, realmente son unos privilegiados. En ese sentido, aprovechen todas las ventajas que les ofrece la vida moderna. Ahora, cierro este paréntesis para volver al tema. Los tratados internacionales son constitución. Luego, entonces, para un profesor y para un estudiante de Derecho, ¿qué significa eso en su formación? Nosotros en 1990, en mi generación, teníamos que estudiar los primeros 29 artículos de esta Constitución. Ustedes tienen que estudiar esto, más la jurisprudencia, más los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuántos son? Aproximadamente 150. Aproximadamente 150 tratados internacionales en materia de derechos humanos de distinta naturaleza y alcance. Ojo, porque hay unos que son de carácter universal, los que se promueven en el seno de las Naciones Unidas, que puede firmarlos cualquier país del mundo. Hay otros que tienen alcance regional, los que se promueven en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que son tratados que rigen en el continente americano precisamente, que no los va a firmar Australia, ni los va a firmar Suecia, etcétera. Hay tratados internacionales de esos que llamamos generales, que se refieren a todo tipo de derechos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José. Hay tratados internacionales que son específicos por razón de materia o por razón de sujeto. Por razón de materia, pongo por caso los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en materia precisamente laboral. Esos, los laboralistas que están aquí seguramente los conocen muy bien. Por razón de materia, los convenios de OIT. Y por razón de sujeto, todos aquellos tratados que se refieren a un sujeto en específico. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, de 1989, que es la convención más ratificada de todo el sistema ONU. Todos los países del mundo han firmado esa convención, salvo uno, Estados Unidos, y uno que la ha firmado pero no la ha ratificado. Pero todos los demás es la convención más ratificada, por razón de sujeto. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la más nueva, la más reciente, también por razón de sujeto. Entonces, vean cómo hay un gran universo ahí por descubrir, 150. Les quiero decir que de esos 150, México prácticamente ha firmado y ratificado todos. Porque nos podrán decir muchas cosas, nos podrán acusar de que tenemos muchos problemas y todo, pero si algo tenemos es que somos participativos. Sí. Eso sí, que sale un tratado internacional y hay que firmarlo, ahí va México a firmarlo. En eso que no quepa duda, y además de buenas y entusiastas, firmarlo, ratificarlo. ¿Cumplirlo? No, eso es otra cosa. Eso es un segundo momento, eso ya está más complicado. Pero de que firmamos todo, firmamos todo. ¿Qué hay que firmar? Ahí vamos a firmar. Entonces, quiere decir que están vigentes en México. Quiere decir que los tienen que estudiar. Pero estoy seguro que como aquí hay muy buenos estudiantes, más de uno ahorita me está viendo y está diciendo, sí, ya los conozco, yo llevo muchos años dando clase, llevo 22 años dando clase, imagínense. Entonces, ya los conozco y sé que varios de ustedes están diciendo, el doctor está exagerando porque 150, ahorita llegando a la casa, o aquí en la biblioteca,
los voy a bajar todos a mi USB, los voy a imprimir. Es más, los voy a ordenar por fecha o por tema, ¿no? Y voy a tener mis 150 tratados. Los voy a leer, los voy a subrayar, los voy a entender. Y eso que dice el doctor que es muy difícil, no es cierto, va a haber. ¿Qué creen? Que si hacen eso, los felicito, qué bueno, ojalá lo hagan. Pero no será suficiente. ¿Por qué? ¿Qué falta? Eso es el derecho internacional de los derechos humanos en su núcleo básico, pero hay un núcleo derivado. ¿A qué me refiero? Cuando lean los tratados internacionales se van a dar cuenta que al interior de los tratados, dentro de de muchos tratados hay otras fuentes que constituyen el derecho derivado de los tratados. Les pongo dos casos. Las recomendaciones generales que expiden los comités de Naciones Unidas. Son comités de expertos que se encargan del seguimiento y vigilancia. Emanan de esos comités recomendaciones generales. También forman parte de los tratados internacionales. Porque cuando uno firma un tratado, lo firma con todo. Dos, la jurisprudencia de los tribunales internacionales reconocidos por México. Y en específico, y concretamente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia que deriva del órgano que crea el Pacto San José. Y aquí hago un paréntesis, como me dijeron que hay jueces y magistrados, no sé quiénes son, pero supongo que son los que vienen de traje, en fin, no sé. No sé quiénes son, porque no los conozco a todos. Pero les quiero decir esto, ya que toco el tema de la jurisprudencia. En mi criterio, desde mi perspectiva, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda, es obligatoria para México. Y cuando digo para México, digo para el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno y para todos sus órganos. ¿Por qué hago este señalamiento tan enfático? Porque nuestra Suprema Corte, en un momento de confusión, en un momento de ofuscamiento, al tomar la votación en un asunto en donde iban a aplicar el caso Rosendo Radilla contra México, una sentencia importantísima, el presidente de la Corte tomó votación separada. Ya ven que tienen un método de discusión que nadie entiende. O sea, han venido jueces de otros países aquí, nadie entiende cómo discuten los mismos. Pero bueno, entonces, el presidente va tomando votaciones por aspectos del asunto. No hay un criterio sobre el asunto y por eso luego se da lugar al engrose famoso. El engrose pues puede tardar hasta meses, ¿verdad? Y luego el engrose dice cosas que ni se discuten. Bueno, en fin. Pero el punto es este. Dice el presidente de la Corte: pongo a votación de ustedes, señores ministros, si la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria cuando México sea parte en el asunto en el que se establece el criterio jurisprudencial. La mayoría de ministros dice sí, y además es obligatorio en sus términos. ¿Qué quiere decir en sus términos? Literal, tal cual, no le puedes mover una coma. Ese criterio obliga al Estado mexicano porque es parte en el litigio. Ahí no hay de otra. Perfecto. Dice el presidente, se toma la votación, perfecto. Siguiente punto. Dice el presidente de la Corte: consulto a los señores ministros sobre si la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivada de asuntos en los que México no haya sido parte, es o no obligatoria. ¿Qué dice la mayoría? Dice, no es obligatoria, tiene carácter recomendatorio nada más. Perdónenme, pero eso es un clamoroso error. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo saben muy bien. Carácter recomendatorio, ¿qué significa? Que si quieres lo cumples, y si no quieres no lo cumples, porque eso es una recomendación, ¿no es cierto? Bueno, pues yo les quiero decir esto, sobre todo a los jueces que están aquí presentes. Si ustedes se apartan de un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado de un asunto en el que México no haya sido parte, y resuelven de manera distinta, pueden hacer que el Estado mexicano incurra en responsabilidad internacional. O sea, nos pueden embarcar a todos. Aguas con eso, es muy delicado. Porque naturalmente, si ustedes fijan, la Corte Interamericana dijo A, y ustedes dicen, no, para mí no es A, para mí es Z. Y el caso llega a la Corte Interamericana, ¿qué creen que va a pasar? Pues que nos va a echar para atrás la Z y nos va a aplicar la A. Y nos va a embarcar a todos. Porque eso sí, déjenme se los digo, cuando la Corte Interamericana sentencia en contra de un país, le pone una exhibida continental. Sí, hay quien dice, no hombre, esas sentencias nadie las lee, ¿quién se va a fijar? Nadie las lee. Yo he estado en eventos en toda América Latina donde se cita Campo Algodonero, donde se cita Rosendo Radilla, donde se cita Castañeda Gutman, por ejemplo, que son los casos que hemos perdido.
y todo el mundo los conoce y todo el mundo se lo sabe. De la misma forma que nosotros citamos Última Tentación de Cristo, o citamos Velázquez Rodríguez, o citamos Lori Berenson contra Perú, o citamos Cepeda Vargas contra Colombia, porque los conocemos y lo sabemos y nos pueden embarcar a todos. Entonces yo creo que esto es algo muy delicado, de lo cual hay que ir dándonos cuenta. Para resumir esta parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi criterio, claro que pueden decir, y es un criterio de un académico, pues qué, bueno, pero pues, hoy me toca hablar a mí, ¿no? Entonces, para mí es completa y totalmente obligatoria y hay que observarla, hay que observarla. Claro que alguno de ustedes podría decir, oye, pero esos jueces de allá de Costa Rica, ¿qué tal que son medio, quién los escoge? ¿Qué tal que son medio chafas? ¿Qué tal que no le saben bien al derecho? Bueno, yo les quiero decir porque he leído muchísimo de jurisprudencia interamericana. Pueden aplicarla con tranquilidad porque en general, claro que las hay mejores y peores, como todo, pero en general son sentencias muy buenas, muy, muy buenas. Cuando apliquen jurisprudencia interamericana, estoy seguro que no se van a equivocar. Por cierto, acaban de nombrar a un mexicano juez de la Corte Interamericana y hay que estar orgullosos de ello. Además es mi amigo, mi colega de jurídicas, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Ha sido nombrado el 5 de junio por la Asamblea General de la OEA, Organización de Estados Americanos, juez de la Corte Interamericana por un periodo de 6 años. Es el único mexicano ahorita en la Corte. Estuvo Sergio García Ramírez, fíjense nada más, y estuvo Héctor Fix Zamudio, ambos presidentes de la Corte Interamericana. Y ahora tenemos a Eduardo Ferrer MacGregor en la Corte y tenemos a Jesús Orozco Enríquez presidiendo la Comisión Interamericana de Derechos. O sea que no nos ha ido nada mal. O sea, nos va mejor en esto que en el fútbol. Eso sin duda. Sin duda ninguna. Bueno, siguiente punto. Dice el párrafo segundo del artículo primero a partir de la reforma que todas las normas relativas a los derechos humanos se deberán de interpretar de conformidad. Fíjense bien, aquí está la clave. De conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. A ver, ¿qué nos está diciendo esa parte de la reforma? Fíjense bien, lo voy a decir otra vez. Todas las normas relativas a los derechos humanos se deberán de interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. A ver, ¿qué significa eso? ¿A qué norma se refiere? Todas las normas se interpretarán. ¿A qué norma se refiere? ¿Se refiere a la propia norma constitucional? Yo creo que no, porque sería una tautología. Sería, la Constitución se tiene que interpretar de acuerdo con la Constitución. Pues es una tontería. Se refiere al resto del ordenamiento jurídico. Y aquí fíjense el cambio tan importante. Es un cambio de paradigma, es un cambio importantísimo. Porque eso significa entonces que todo el derecho penal, el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho familiar, el derecho civil, el mercantil, todo se tiene que interpretar, o sea, de conformidad, ¿qué quiere decir? De forma armónica, compatible con la Constitución y los tratados internacionales. O en otras palabras, la Constitución y los tratados internacionales impregnan el conjunto del sistema jurídico. Ahora los que son laboralistas, penalistas, procesalistas, civilistas, etcétera, lo van a seguir siendo, pero además tienen que ser constitucionalistas. Tienen que saber de derecho constitucional y tienen que saber de tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque ahora todo el ordenamiento se tiene que interpretar a la luz de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fundamento, artículo primero, párrafo segundo. Y esto nos viene a cambiar las reglas del juego. Es más, aquella diferencia que venía desde el digesto entre derecho público y derecho privado, ¿se acuerdan? Que esa a todo mundo se le enseñan en primero de derecho. Ya no existe más. Ya no existe, bueno, existe para dar clase, nada más. En la realidad, en la práctica del derecho, todo el derecho, a partir de esta reforma, es derecho público. Ya no hay derecho privado. Insisto, salvo para dar clase y para, en fin, dar alguna conferencia, etcétera, nada más. No sirve para nada más. Todo el derecho hoy es derecho público. Sé que no les gusta a los privatistas que se los digamos, pero hay fundamento jurídico, pues. O sea, no es una postura teórica, hay un fundamento para sostener esto. Pero además, la reforma incorpora expresamente en este párrafo segundo el principio pro persona. Ojo, que no pro homine, porque, antes sí se decía pro homine, pero ¿qué creen? Que nuestras compañeras de vida, o sea, las damas, protestaron.
¿Cómo que pro homine? Pues si es para todas las personas, ¿dónde estamos nosotras? Y tienen razón, porque no nada más es para los hombres, es para todos. Entonces ahora ya es pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Se los voy a sintetizar. El principio pro persona, que es importantísimo, como principio de interpretación, significa dos cosas. Primero, se divide en dos subprincipios. Subprincipio de prevalencia de normas y subprincipio de prevalencia de interpretaciones. Repito, subprincipio de prevalencia de normas, subprincipio de prevalencia de interpretaciones. La prevalencia de normas indica que cuando en un caso concreto resulten aplicables dos o más normas jurídicas, fíjense bien, cuando en un caso concreto resulten aplicables dos o más normas jurídicas, el intérprete no es libre, repito, no es libre de elegir la norma que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, necesariamente, obligatoriamente, aquella que mejor proteja el derecho humano en cuestión, o sea, el derecho humano que esté involucrado en el caso concreto. ¿Qué significa que mejor proteja? Que mejor proteja significa dos cosas. Primero, una norma que amplíe el número de titulares del derecho. Entre una norma que restringe el número de titulares y otra que amplíe, el intérprete debe elegir siempre la norma que amplía. Y dos, proteger mejor el derecho significa que amplíe el perímetro material protegido por el derecho, o sea, el ámbito de la realidad al que el derecho se refiere. La libertad de expresión, ¿a qué se refiere? A los actos del habla, a los actos comunicativos. Bueno, entre una norma que restrinja el alcance de los actos comunicativos y una que la amplíe, el principio pro persona nos dice, tienes que elegir siempre aquella norma que amplía el perímetro de la realidad tutelado por el derecho. Prevalencia de normas. Dos, prevalencia de interpretaciones. Segundo subprincipio. Significa que cuando en un caso concreto sea aplicable una norma que permita más de una interpretación, ojo, dos o más interpretaciones, el intérprete no es libre, repito, no es libre de elegir aquella interpretación que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, necesariamente, aquella que mejor proteja el derecho en cuestión. Entendiendo que mejor protege el derecho en cuestión, lo mismo que acabo de decir. O que amplíe el número de sujetos titulares del derecho, o que amplíe el perímetro de la realidad protegido por el derecho. Ahí les va. Me quedan 5 minutos más. Ahí les va. Les voy a poner el ejemplo. Es un ejemplo que no es inventado, aunque pueda parecer un tanto pueril, un tanto tonto. Ahí les va. Si una norma de un código procesal dice que para interponer un recurso, para presentar una demanda, para promover un amparo, para lo que sea, se tiene un plazo, imagínense, este es el ejemplo, se tiene un plazo de 15 días. Así dice la norma, 15 días. Pregunta, es la que ya se están haciendo ustedes, ¿hábiles o naturales? ¿Hábiles o naturales? ¿Hábiles? A ver, yo encuentro buenos argumentos para uno y para otro. ¿Por qué? Déjenme empezar por naturales. Yo digo que son naturales. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahí les va. De pura lógica. ¿El sábado es un día, sí o no? ¿Y el domingo? Y dice 15 días. No, el sábado es un día, sí o no. Punto. Porque si no, porque de otra manera vamos a interpretar una tontería. El sábado no es un día. No, pues sí es un día. Entonces tienen que ser naturales. ¿Pero qué creen? Que tengo buenos argumentos para que sean hábiles. ¿Por qué? Pues ahí les va. ¿Qué es lo que está previendo la norma? Que una persona ejerza su derecho de promover su derecho de acción, su derecho de acceso a la justicia, y vaya ante un tribunal, normalmente con un escrito, y deje ese escrito en el tribunal. Eso normalmente, ya sé que hay excepciones, que los secretarios pueden ir a su casa a las 3 de la mañana, bueno, para que se le queden viendo a uno con ojos de... Bueno, pero normalmente eso se puede hacer, ¿de qué día a qué día? ¿De lunes? Luego, la materialidad del supuesto que está contemplando la norma
se puede plasmar de lunes a viernes nada más. La norma te dice, tú puedes llevar este escrito ante el tribunal, eso lo puedes hacer de lunes a viernes. La interpretación correcta debería ser días hábiles. Acabo de dar argumentos para días naturales y acabo de dar argumentos para días hábiles. ¿Qué me dice el principio pro persona que acabo de enunciar? ¿Qué me dice? ¿Hábiles o naturales? Hábiles porque estoy ampliando o restringiendo. La interpretación de hábiles me permite ampliar y no restringir. ¿Están de acuerdo? Esto es el principio pro persona. ¿Es difícil? ¿Verdad que no? No hay, es que fíjense que esto me interesaba explicárselos porque hay tantos tribunales. Yo he leído sentencias donde inventan cosas. Dicen, no, según el principio pro persona esto, ni saben qué es el principio pro persona. Ni saben, nomás porque suena bonito. Y lo quieren poner ahí, dicen, para mí que el principio pro persona. Ni saben, es como cuando usan la palabra garantismo, ni saben. Pues hay jueces penales que escriben la palabra garantismo en sus sentencias. De acuerdo con una interpretación garantista, resuelvo lo siguiente. Ah, caray. Como si el garantismo fuera un fundamento jurídico, como si fuera una norma, no tienen idea. Entonces, esto, por eso quería que quedara claro. Hay muchos aspectos más de la reforma, me voy a centrar en dos más. Hay muchos, me podría pasar horas pues hablando de la reforma. Acabo de dar un curso de 45 horas en el colegio de Sinaloa sobre esto. No los voy a tosigar de este sobre, ahorita varios echan para atrás. No, voy a terminar con esto. La reforma incorpora, entre otras muchas cosas, el principio de no discriminación por preferencia sexual. Antes el artículo primero, en su párrafo tercero, ahora párrafo quinto, decía que no se podía discriminar por preferencias. La reforma agregó por preferencias sexuales. Este tema suscitó el único voto en contra de una legislatura local. Una legislatura local votó en contra de la reforma, del conjunto de la reforma, que es una muy buena reforma, por esta palabra, preferencias sexuales. ¿Saben qué estado fue? No fue Puebla, por cierto. No fue. Ya estaban ustedes de malpensados que fue Puebla, no. Guanajuato, con unos argumentos que dieron los diputados locales de Guanajuato en tribuna, que de verdad daban vergüenza. O sea, de veras pobrecitos. Porque dijeron, es la constitucionalización de la pederastia. Bueno, o sea, háganme ustedes favor. Es la constitucionalización de la zoofilia. Bueno, no, una cosa de veras de llanto. Fui y se los dije. Hace poco estuve en León dando una conferencia y había varios diputados y se los dije. Ya nada más, había muchos reporteros y luego los entrevistaron, no sabían qué decir, no sabían dónde meterse, porque es una estupidez. No se puede discriminar por preferencias sexuales y todo el mundo sabe a qué nos referimos, punto. Nos referimos a las personas homosexuales, a eso nos referimos, y ese no puede ser un criterio de trato distinto para las personas, ni aquí ni en ningún otro país democrático del mundo. Entonces, eso es realmente, pero le llamó la atención porque votaron en contra de estos cuates de Guanajuato. Bueno. Último punto, de entre los muchos que les podría comentar. La reforma dice que el Estado tiene el deber, entre otras, de prevenir, investigar, sancionar y reparar. 4 deberes, repito, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. No voy a explicar las 4, pero me detengo en 2. Investigar. ¿Qué significa que tiene que investigar? Significa que tiene que hacer todo aquello que esté a su alcance para lograr 2 objetivos. Primero, determinar que una violación de derechos humanos aconteció. Es decir, especificar esa violación, dar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, etcétera, para decir, aquí hubo una violación de derechos humanos. Segundo, la investigación debe tender a dar con los responsables. No solamente una violación, sino que los responsables son fulano, mengano y perengano. Y tiene que ser una investigación diligente, con base en métodos científicos. Y les quiero decir que esto es muy importante en este país, porque este es el país de la impunidad, en donde precisamente la impunidad se genera por falta de investigación científica de los hechos ilícitos en general. Vaya, en México no hay... ¿Han visto esta serie CSI? CSI, como dicen. Bueno, hagan eso de CSI, así tan así, en México no existe. Bueno, no existe, pero ni remotamente. Nada que ver. Ya fuimos condenados por falta del deber de investigar adecuadamente en el caso Campo Algodonero. ¿Han leído la sentencia Campo Algodonero?
una sentencia por la muerte de 3 mujeres jóvenes de entre 20 y 22 años en una zona del desierto que colinda con Ciudad Juárez, en Chihuahua. Fueron encontradas estas mujeres jóvenes violadas, torturadas y finalmente muertas, enterradas en el desierto. Y el caso llegó después de años y años de litigio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca se acreditó, fíjate, esto es interesante, nunca se acreditó que el Estado mexicano o algunos de sus agentes las hubieran matado. Nunca se logró probar. Pero sí se probó que el Estado mexicano no investigó diligentemente. Y nos condenaron, a todos, nos condenaron a México por campo algodonero. Entre otras cosas, porque la legislación de Chihuahua en materia de secuestro y privación ilegal de la libertad decía, yo no sé cómo estén en Puebla, ahorita me sacan de la duda, pero ahí les va. Decía que para que una persona pudiera presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad o secuestro, tenían que haber pasado al menos 72 horas desde el acontecimiento del hecho. Los maestros de Derecho Penal, ¿cómo explican esto? Dicen, no hombre, pues es para evitar que llegó tarde a la casa o que se fue de fin de semana con el novio, etcétera, y luego aparece toda peinada o despeinada el lunes, ¿no? Para prevenir eso, pues que pasen 72 horas y ya le damos curso, le damos trámite a la denuncia. Esto es una estupidez. ¿Por qué? Todo mundo que sepa de criminología, aquí hay una carrera de criminología en esta facultad, sabe que las primeras 24 horas son esenciales en una investigación. Son vitales las primeras 24 horas. ¿Qué decía la ley de Chihuahua? 72 horas y ni te recibo la demanda. Es una tontería. Segundo, a raíz de los feminicidios en Chihuahua, el gobierno local abrió una oficina para atención a feminicidios. Eso está en la sentencia también, para que lo busquen. ¿Qué creen? La oficina nada más funcionaba de lunes a viernes. Levantaban a tu hija el viernes en la tarde, ibas corriendo a la oficina de feminicidios, te decía, regrese el lunes. Bueno, eso es una violación al deber de investigar. Último, ahora sí ya termino, reparar. ¿Qué significa reparar una violación? Hay dos, reparación material y reparación inmaterial. La reparación material normalmente, no siempre, consiste en una indemnización. Se le paga una suma monetaria para intentar llegar a esta reparación. Y la reparación inmaterial puede tener distinta naturaleza, bueno tiene, pero puede tener distinto alcance. Por ejemplo, una reparación inmaterial puede ser ponerle el nombre de la víctima a una calle, señalar un día como conmemorativo de las víctimas, erigir un monumento, o, y aquí viene, México ha sido condenado 2 veces a esto, o pedir una disculpa pública. Pedir una disculpa pública del Estado mexicano a las víctimas. En el caso Campo Algodonero, que es un caso dolorosísimo porque aunque son 3 mujeres jovencitas, pero representan la inhumanidad con la que en México tratamos a las mujeres. En el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana le dijo a México, discúlpate públicamente. ¿Y qué creen que pasó? Porque, amigos, en México hay un jefe de Estado, ¿no es cierto? Ese jefe de Estado nos representa, y eso lo dice el artículo 80 de la Constitución, Ese jefe de Estado, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, así se llama el cargo, presidente de los Estados Unidos mexicanos, pues el señor que ocupa ese cargo hoy en día no tuvo tiempo en su apretada agenda para ir al acto de disculpa pública del Estado mexicano a las víctimas de Campo Algodonero, a esas madres que habían luchado 12 años para obtener la sentencia y que habían estado con sus hijas torturadas, violadas, asesinadas, enterradas en el desierto, y que habían tenido que buscar justicia más allá de nuestras fronteras, porque en su propio país se les cerraron todas las puertas, y el Estado mexicano y su jefe de Estado no tuvo la decencia, la humanidad, para desplazarse a Ciudad Juárez, mirar a los ojos a esas víctimas y pedirles perdón a nombre de todos los mexicanos. Pero no solo no fue el jefe de Estado, ni siquiera tuvo tiempo el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo. Mandaron a un subsecretario. La prensa local cuenta que el acto de disculpa pública duró 17 minutos. Perdónenme, pero eso no es una disculpa. Eso es una inhumanidad.
Eso es una falta de respeto al dolor de las víctimas, al dolor de esas madres que perdieron a sus hijas, y eso no debe de permitirse nunca más. Nunca debemos de maltratar, de victimizar doblemente a quien sufrió un dolor tan grande en su vida. Campo Algodonero nos pone ante la evidencia de que hay que tratar con respeto a las víctimas y de que hay que tomarnos en serio la reparación inmaterial. Amigas y amigos, esta reforma, que acabo de contarles así, de la reforma, es una reforma enorme. Esta reforma yo lo veo como una gran oportunidad. Como una oportunidad para los abogados mexicanos de ser mejores. Como una oportunidad para los estudiantes que se enfrenten a nuevos desafíos, a nuevos retos, que abran su mente a los tratados internacionales, que sean abogados del siglo XXI globalizados, que no nada más estén todo el tiempo atendiendo a su código penal local, a su código de procedimientos locales de aquí, no, que se abran al cosmopolitismo jurídico. Es una oportunidad, pero como todas las oportunidades en la vida, uno decide si la toma o la deja. Eso no nada más en materia jurídica, en todo, ¿eh? En la vida las oportunidades pasan a veces junto a uno y uno dice, ¿la tomo o no la tomo? Creo que es una oportunidad para ser mejores, es una oportunidad para tomarnos en serio los derechos humanos, es una oportunidad para construir desde el derecho y desde la lógica jurídica un país mejor. De tal suerte que si ustedes y yo somos capaces entre todos de aplicar rigurosamente esta reforma, de tomarnos en serio los tratados internacionales, de generar el cambio de paradigma jurídico que esto requiere, les doy mi palabra que el día de mañana tendremos un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, un país en el que de verdad valga la pena vivir. Pero realizar eso depende de todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Pues bien, después de escuchar la disertación del doctor Miguel Carbonell y sobre todo este sabroso estilo que seguramente todos disfrutamos sobre el tema, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, damos paso a que nos platique también el doctor Miguel Carbonell sobre un tema de actualidad, un tema importante para México en este momento, los juicios orales en México. Adelante, le cedemos la palabra, doctor. Bueno, va de nuevo. Nada más que ahora sentado porque ya me cansé. A ver, no, el libro que generosamente el señor director me permite presentar el día de hoy es se llama Los juicios orales en México. Creo que hay ejemplares allá en una mesa afuera. Es un libro que quiere, como les decía al principio, explicar la reforma del 18 de junio de 2008, la reforma de los juicios orales. El libro está compuesto de 3 partes. Por un lado, el libro intenta construir algo que estuvo ausente en la reforma y lo criticaron los penalistas tradicionales, que es la falta de diagnóstico. Efectivamente, nuestros legisladores, ustedes saben cómo son nuestros diputados. Bueno, diagnóstico no saben ni qué significa la palabra. Entonces, pues, no lo hacen. Nos dicen, voy a impulsar esta reforma, pero no nos dicen cómo estamos en esa materia. Y a partir de cómo estamos, podemos saber qué requiere. Eso no lo hicieron los autores de la reforma, yo lo hice en el libro. Aquí hay un diagnóstico completo de las 4 etapas del procedimiento penal mexicano en su conjunto. La etapa preventiva de los delitos que corre a cargo de la policía, la etapa de investigación de los delitos que corre a cargo del Ministerio Público, la etapa de juicio, a cargo naturalmente de las autoridades jurisdiccionales, jueces y tribunales, y la etapa de las cárceles, esos grandes olvidados, que son las cárceles, esos sectores ajenos al Estado de Derecho, completamente opacos para la lógica jurídica, que son nuestros reclusorios y nuestras cárceles. Esta es la primera parte del libro. En la segunda parte están explicados todos y cada uno de los aspectos que toca la reforma. Y es una reforma que, si bien es cierto que se le llama reforma de los juicios orales, va mucho más allá. Es una reforma que toca aspectos de seguridad pública, que toca al Ministerio Público,
que toca a los jueces naturalmente. La reforma crea 2 jueces nuevos que no existían: el juez de control o juez de garantía y el juez de ejecución de penas o juez de vigilancia penitenciaria. Esto no existía, lo crea ahora la reforma. En fin, todo el contenido. Y en la última parte se expone qué es lo que hay que hacer para que la reforma funcione, porque se trata de una reforma constitucional. ¿Qué pasos siguen? Y ahí tenemos mucho trabajo. Y me da muchísimo gusto que, gracias a la generosidad del doctor Guillermo Nares, pueda yo platicar de este tema aquí en Puebla. Lo voy a decir con respeto, pero lo tengo que decir así porque así lo pienso. Vaya, y así me dicen los datos que yo tengo que está. Puebla va atrasado en esta materia. Lo quiero decir con todas sus letras, para que tomen las consecuencias que quieran. Puebla va atrasado. No es de los estados más atrasados, eso sí, pero van lento. Yo les sugiero que se pongan las pilas y que presionen a sus diputados y presionen a sus jueces y presionen a sus defensores de públicos, etcétera, porque se les va a venir encima el tiempo. Hoy está cumpliendo 4 años la reforma, estamos a mitad de camino. El transitorio dice 8 años, 2016, pero ya pasaron 4. ¿Y saben qué? Es una reforma complejísima de actuar en la práctica, porque se requiere cambiarles el chip a todos. ¿Qué hace hoy un juez penal? En la práctica, ¿qué hace un juez penal? Está en su oficina leyendo proyectos de sentencia que le elaboran sus secretarios. ¿Qué va a hacer el día de mañana con juicios orales? Va a estar en una sala, con público, escuchando a las partes, dirigiendo la audiencia. Va a tener que explicar su sentencia en público de forma oral, artículo 17 de la Constitución. ¿Están preparados nuestros jueces? Nuestros ministerios, bueno, nuestros defensores de oficio, que ahorita meten un escrito diciendo: tenga por presentadas todos los elementos que puedan suponer la descarga de responsabilidad para mi representado, protesto lo necesario. Esa es la tarea de un defensor público. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Hay unos que son muy buenos. ¿Con eso basta? En un juicio oral se van a exhibir. En un juicio oral van a tener que explicar eso en público. Y es más, a mí ya me tocó verlo. En una audiencia en Chihuahua, el juez a mitad de la audiencia le quitó la representación a un defensor público, en ese momento, porque dice la Constitución, a partir de la reforma, que la defensa tiene que ser técnica y adecuada. Llega el defensor público a la audiencia y le dice: señor juez, vengo a aportar los elementos que van a demostrar con meridiana claridad que mi representado no es responsable del delito de lesiones. Y el juez lo detiene y le dice: señor abogado, este es un juicio por violación, no por lesiones. Usted no sabe ni de qué tema se está hablando. Le quito en este momento la representación y voy a dar vista a su superior para que usted sea removido del cargo. Enfrente de todos. Bueno, yo creo que ese defensor público, por vergüenza, ya no se vuelve a parar ahí nunca. Debe haber renunciado a ese mismo día. Eso pasó. Entonces, realmente esta reforma nos va a permitir, ¿cómo les digo?, aquilatar la capacidad de los sujetos involucrados en el proceso penal moderno. Es una reforma para la que se tienen que preparar desde las aulas, por cierto. Yo no sé si aquí en la UAP ya estén al tanto de eso, pero nuestros muchachos, señor director, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, tienen que prepararse en juicios orales desde la carrera. Tienen que hacer simulación de juicios orales, tienen que hacer juicios simulados y tienen que aprender a hablar en público. Eso que parece fácil, ¿no? Dice: no, hombre, si ahorita el doctor se acaba de echar 1 hora sin un papel en la mano, hablando más o menos, digo, ya sé que no, ninguna maravilla, pero más o menos, si yo puedo también. Amigos, es práctica, ¿eh? O sea, no crean que yo cuando tenía la edad de ustedes así hablaba en público y todo. O sea, son cientos de intervenciones en público, para lo cual les quiero decir que mi carrera en mi facultad de Derecho de la UNAM, a la que tanto quiero, no me preparó. Porque mis exámenes en la Facultad de Derecho eran por escrito. Creo que en toda la carrera hice un examen oral con Sergio García Ramírez, mi maestro de Derecho Procesal Penal. Todas las demás fueron por escrito. Todas las tareas que me pidieron los profesores fueron por escrito. Todos los trabajos por escrito. Nunca me permitieron hablar en público, salvo con el examen de don Sergio.
¿Estamos preparados? No, ¿verdad? Hay que prepararnos. Pero hay que prepararnos en serio, porque si no luego también pasa como me contaban en Oaxaca, que ya tienen el sistema de juicios orales. ¿Saben qué está pasando en Oaxaca hoy? Ya en la práctica, que llegan los abogados, no saben hablar en público y se ponen a leer lo que antes presentaban en oficial de partes, o sea, lo mismo, nomás que ahorita lo leen en la audiencia. Bueno, es más aburrido que nada, el propio juez está durmiendo, obviamente. Entonces, yo creo que esto requiere de ciertas habilidades. En el libro van a encontrar, esto lo digo para los estudiantes, consejos muy prácticos de cómo conducirse en una audiencia oral. Les leo algunos, no para evitar la lectura del libro, sino para incentivarla. Ahí les va. Las partes deben dirigirse al juez o tribunal de manera respetuosa y guardando siempre las formalidades. 2. Hay que hablar en voz alta y clara, evitando las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Cuando una persona dice, Y los circunloquios quiere decir cuando te vas. Y entonces empieza el abogado, le da la palabra al juez y el abogado empieza. Señoría, le voy a contar los antecedentes del tipo penal que está enjuiciándose el día de hoy. Entre los aztecas, se lo voy a contar, ¿no? Y empieza con los aztecas. Ya va por la mitad de la colonia cuando el juez le dice, se le acabó su tiempo, licenciado. No, se ríen, pero es cierto esto. Hay que evitar los circunloquios. Los circunloquios quiere decir que están en las nubes. El abogado tiene que ir directo al caso, directo al grano, empezar y tratar el caso directamente. 3. Fíjense este consejo que les doy, hay que mantener contacto visual con el juez a fin de inspirar seguridad y confianza. Y lo mismo aplica con respecto a los testigos. Hay que evitar la lectura de documentos en la audiencia. Hay que escuchar con atención a la contraparte. En una audiencia oral es muy importante porque a veces la contraparte te da pie para ganar un punto. A veces escuchando a la contraparte que se contradice, que no está segura de algo, de ahí te agarras y puedes ganar el caso. Hay que identificar fortalezas y debilidades de un testigo. Esto que vemos en las películas norteamericanas. Dice, a mí no me importa lo que vaya a decir el testigo. Yo lo que voy a poner en duda no es lo que dijo, sino al testigo mismo. ¿Sí me explicó? Esta es una técnica también para interrogar testigos. Hay que conducir al testigo a los puntos que a usted le interesa, pero evitando preguntas sugestivas, capciosas o confusas. Ahí les va, me lo enseñaron en la carrera. No se puede en una audiencia oral preguntarle a un testigo o a un procesado. Fíjense bien la pregunta. ¿Le dejó usted de pegar a su mujer? Fíjense la pregunta otra vez. ¿Le dejó usted de pegar a su mujer? Si la respuesta es sí, quiere decir, le pegaba. Si la respuesta es no, le sigue pegando. Esa es una pregunta que no se puede hacer, porque ya está induciendo, ¿verdad? Otro consejo, último. Hay que decidir si en la audiencia ustedes hacen preguntas abiertas o cerradas. Es muy importante. Una pregunta abierta es aquella que admite más de una respuesta. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias conoció usted a la víctima? Admite más de una respuesta. ¿Por qué? Bueno, pueden decir en el trabajo, en una reunión social, en la universidad, etcétera. Admite una pluralidad de respuestas. Una pregunta cerrada admite solo una respuesta. ¿De qué color era el coche en el que huyeron los hoy procesados? Blanco, verde, amarillo, negro, como sea, pero solo hay una respuesta verdadera. Solo hay una. O sea, el testigo no puede decir, pues yo creo que era medio nada. Tienes que decir una cosa concreta, ¿sí me explico? Esas son partes de las habilidades que ustedes jóvenes van a tener que desarrollar para ser abogados exitosos en los juicios orales. Bueno, hay muchos más consejos, en fin, aquí está todo explicado. Yo terminaría nada más, por si el señor director nos da permiso para establecer un diálogo con los asistentes, terminaría nada más invitándolos a conocer la reforma, haciéndose cargo de lo que esto supone en el cambio de la enseñanza del derecho, y sobre todo invitándolos a reaccionar frente a un sistema penal
que, como demuestro, está demostrado con datos duros en la primera parte del libro, hoy no está funcionando. Hoy el sistema penal que tenemos no deja satisfecho a nadie, ni a las víctimas, ni a los procesados, ni a las propias autoridades. De tal suerte que creo que estamos ante una oportunidad de cambio. Por cierto, no se vayan con la finta de quienes manipulan la información y dicen que esta reforma nos la impusieron desde Estados Unidos. Bueno, de una vez se los digo, por si tiene alguien la duda. Esto es falso, es una mentira, lo digo con todas sus letras. Quien diga eso está mintiendo, y les voy a decir por qué. El primer proyecto de reforma, el primer proyecto que se hizo desde la sociedad civil, que luego dio como lugar 2 años y medio después, fíjense cuánto nos tardamos, a esta reforma, lo hice yo. Yo lo escribí. Entonces, yo por eso les puedo decir que a mí no me pagó el gobierno de Estados Unidos, es más, no me pagó nadie. Lo hice por la patria, lo hice porque pensé que esto era necesario, y lo revisaron expertos de 5 universidades, del CIDE, de la Ibero, del ITAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y del CIDE, ya dije, del ITAM, de la Ibero, y de la Universidad Panamericana. Y entre todos generamos me hicieron correcciones muy buenas, me mejoraron mucho el proyecto, y ese proyecto fue presentado en público, ahí está la hemeroteca que no me deja mentir, el 22 de noviembre del año 2006. 22 de noviembre de 2006, y nos tardamos hasta junio de 2008 para que se aprobara. O sea, fue un largo periplo, fue un largo trayecto. Lo que se aprobó no es 100% la reforma que nosotros hicimos. ¿Por qué? Pues porque en medio vino el presidente Calderón y metió la reforma esta, la llamada reforma Guantánamo, que entre otras cosas preveía que la policía podía entrar en un domicilio sin orden judicial. Eso está también en el diario de debates, véanlo, 14 de marzo de 2007 es la iniciativa para que lo chequen. Cuando a juicio de la policía corriera riesgo la vida o la integridad física de quienes estaban adentro de la vivienda. O sea, imagínate al policía de la esquina, ¿no?, que va pasando con la patrulla y de repente oye gritos de cualquier naturaleza adentro de la casa y dice, aquí está corriendo el peligro la integridad física de una señorita, voy a entrar sin orden judicial. ¿Saben qué propuso? Está en el diario de debates, no me dejen equivocarme en esto, véanlo. El presidente Calderón propuso en su iniciativa que cualquier agente del Ministerio Público Federal que estuviera investigando un delito calificado por la ley como de delincuencia organizada pudiera romper el secreto fiscal, fiduciario, bancario y electoral. O sea, la lista nominal del IFE. O sea, ustedes imagínense que un agente del Ministerio Público Federal de Piedras Negras, Coahuila, que está investigando robo de vehículos allá en Piedras Negras, pida la declaración de IVA de Carlos Slim. ¿Les parece lógico eso? O sea, estamos en peligro todos si eso pasa, imagínense. Entonces, eso se propuso por el presidente, o sea, bueno, pero hubo muchas, todo eso lo quitamos, pero hubo muchas cosas que quedaron. El arraigo, quedó el arraigo, que es contrario al Pacto San José, por cierto, es inconvencional. La incomunicación de presos, por eso le llamé yo la iniciativa Guantánamo. Artículo 18, último párrafo, para que lo vean. Los presos procesados o sentenciados por delincuencia organizada pueden ser incomunicados y solo se les va a poder dejar hablar, en un caso extremo, con su defensor. No van a poder ver a su familia, no van a poder ver a sus amistades. Eso se parece mucho a Guantánamo, perdónenme ustedes. Eso sí quedó en la Constitución, no lo pudimos quitar, no pudimos quitar el arraigo. O sea, pero todo eso, pues, viene del impulso de la sociedad civil, viene del impulso de académicos mexicanos, preocupados por México. Ahora, si les dicen que esta reforma está copiada de otro país, puede ser, pero no de Estados Unidos. Sí, no, se los digo con todas sus letras, a mí no me apena decir eso. Uno se inspira en el derecho comparado, pues obvio, ni modo que te pongas a inventar un nuevo proceso penal. ¿De dónde nos inspiramos? Les digo claramente, con todas sus letras, Chile y Colombia. Esa es la verdad, esa es la verdad. Fuertemente esta reforma está inspirada en nuestros hermanos latinoamericanos, y no creo que sea malo, no creo que nos deba de dar vergüenza reconocer eso. ¿Por qué? Porque Chile lo hizo mejor. Porque Colombia lo hizo mejor y lo hizo antes que nosotros. Me hubiera gustado llegar antes, sí, pues no se pudo. Traemos un retraso de 50 años. ¿Qué hacemos?
Decimos, no, vamos a ser muy originales, vamos a crear un sistema procesal penal que nadie nunca ha imaginado. Pues eso sería muy peligroso. Yo prefiero copiar lo que está bien hecho. Y mexicanizado, pues sí está mexicanizado, pues hay muchas cosas mexicanizadas, el arraigo es mexicano. Entonces, ya para terminar, pues, yo los invito a conocer esto y creo que esta reforma puede ser el principio, ojo, el principio de la respuesta del Estado mexicano contra la criminalidad. El tema que más preocupa hoy a los mexicanos es la inseguridad pública. Esta reforma nos puede dar la palanca para cambiar un estado de cosas profundamente insatisfactorio. Gracias nuevamente. Gracias, doctor. Vamos a tomar seguramente sus consideraciones y consejos para poder participar en juicios orales, sobre todo esta capacitación para poder desarrollar expresión verbal y podernos habilitar en ese tema. Y bien, vamos a dar paso ya prácticamente a la última parte de esta actividad, abriendo una sesión de preguntas y respuestas, solicitándole a las personas que estén interesadas en preguntar, en cuestionar al doctor Carbonell, que sean muy precisas en sus preguntas para poder dar tiempo a que el doctor conteste las mismas. Hay en los extremos ya algunos micrófonos para que ustedes puedan hacer estas preguntas. Adelante, por favor. ¿Quién solicita hacer pregunta? Aquí al frente, por favor. Segunda fila al frente. Adelante, por favor. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta muy sencilla. En un artículo que leí que usted publica, que habla precisamente de la reforma constitucional, al artículo 1, nos refiere la obligación general número 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mi pregunta es la siguiente. En 15 días viene una gran decisión para todos los mexicanos. En materia de derechos humanos, ¿quién de los 4? Porque en esa observación general dice que todos los estados partes deben de proporcionar todo, incluso medidas legislativas y aportar en todos sus recursos, palabras más, palabras menos. ¿Cuál de los 4 propone lo mejor para que esto se alcance en el menor tiempo posible? Tomo 5 preguntas, digamos, y las contesto globalmente. Adelante, entonces, adelante, tenemos aquí al frente otra persona, en la tercera fila del lado izquierdo. Bueno, tenía el micrófono antes. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Misael Ramírez, soy estudiante de Derecho de aquí de la facultad. Lo sigo en Twitter aproximadamente desde hace 2 años y a pesar de que he descuidado un poco mi uso en la página, no le he leído hacer un posicionamiento respecto al movimiento universitario Yo Soy 132 y sería algo de lo que disfrutaría mucho saber su opinión, porque en gran medida se orquestó gracias al manejo de las redes sociales de los jóvenes universitarios, igual que yo. Muchas gracias, doctor. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Buen día, doctor. Mi pregunta es muy concreta y es relativo a la cuestión de la reforma del 10 de junio de 2011. Si bien es cierto que ya llevamos un año, también es bien cierto que las autoridades, cuando estamos afuera, cuando acudimos con los mecanismos de protección a derechos humanos, les hacemos del conocimiento que están violentando derechos humanos y, por ejemplo, los juzgados de distrito, de inicio, por obligación constitucional, tienen que analizar si efectivamente se está hablando de un asunto relacionado a derechos humanos. En la tramitación de los juicios que hemos promovido, el juez lo ignora. Se le hace del conocimiento, dice el juez, ¿sabes qué? Tu asunto busca una causal de sobreseimiento o entra al fondo del asunto y o una causal de improcedencia. ¿Qué opina de esta situación a un año de de la reforma que hemos vivido y sus experiencias en otros estados? Adelante, la siguiente pregunta, licenciado. Muy buenas tardes, doctor. Lo felicito por su brillante ponencia.
soy catedrático de esta Facultad de Derecho y también su seguidor de Twitter. Mi pregunta concreta sería en el sentido de la reforma electoral del año 2007, donde se prohíbe expresamente a los particulares poder adquirir tiempos en radio y televisión para poder difundir, obviamente, ideas, expresión. Esta prohibición que está en la Constitución, artículo 41, no estaría en contra de, obviamente, tratados internacionales en materia de derechos humanos, caso particular la Convención Pacto de San José, en el cual se podría que aplicar el principio pro persona para en su momento poner por encima de la Constitución, pero tomando en cuenta hoy en día los criterios que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que hay supremacía constitucional. Yo coincido con usted en su criterio de que los tratados son constitución, y bajo ese criterio del principio pro persona debería, obviamente, estar lo más favorable. Si a mí se me restringe mi derecho de difundir ideas, expresiones, pensamientos, creo que sí estaría violando. Entonces quería oír su opinión. Gracias. Gracias, doctor Castañón. La última pregunta, por favor, para el doctor Carbonell. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Tlahuicol Hernández, estudiante de Derecho. Mi pregunta es concretamente a la reforma constitucional en derechos humanos, y es cómo materialmente, no teóricamente, sino materialmente, el Estado mexicano va a poder respetar o hacer valer esos tratados internacionales con las legislaturas locales, con las leyes federales, que en muchas ocasiones son atrasadas respecto a los tratados internacionales, como en el tratamiento de los reos. Entonces, en ese sentido, materialmente, no teóricamente, el Estado mexicano va a poder hacer respetar esos tratados si nuestras legislaciones locales y nuestras leyes federales están un tanto atrasadas en muchos de esos tratados internacionales. Gracias. Pues bien, damos paso, doctor Carbonell, a las respuestas. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Sé que faltaron porque vi más manos levantadas, pero yo creo que con esto nos damos un buen panorama. Y de todas formas me voy a quedar porque voy a firmar libros al final para quienes quieran algún libro dedicado. Me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario. A ver, la primera pregunta. Qué bárbaro. A ver, se los digo con todas letras. Yo no he visto de ninguno de los 4 candidatos una propuesta global en materia de derechos humanos. Es más, me parece que en general ignoran el tema, en general. No son peritos en derechos humanos. No he visto, tratados internacionales no se les pasa, pero ni por acá. O sea, no veo ahí una postura. Entonces, si la pregunta es cuál de los 4 está mejor en esta materia, digamos, los 4 están reprobados en esa materia. Pero yo creo que aquí lo interesante, y esto va a empatar con algo que voy a decir al final, es que yo los invito, y sobre todo a los más jóvenes, a que dejemos de vivir en el país de los sueños y pensemos que el próximo presidente o presidenta va a poder arreglar los problemas de este país. No lo va a hacer. Ni va a poder arreglar los problemas de derechos humanos de este país. No lo va a hacer. Miren, yo he conocido a los últimos 4 presidentes. A ver, ahí les va. A Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, los 4. He estado con ellos en privado y he estado en eventos públicos, etcétera. Son personas, y lo digo con respeto, muy limitadas. Hay unos más preparados que otros, obviamente. Pues hay gente con posgrado y hay gente que pues apenas con una licenciatura de raspadita. Pero, sí, esa es la verdad. Pero uno los ve y se imagina, yo me lo imagino muchas veces, el presidente en su oficina de Los Pinos, rodeado de guardaespaldas, rodeado de gente que le dice, usted es el más inteligente, usted es el más guapo, usted tiene las orejas chiquitas, todo les dice. Y durante 6 años se lo acaban creyendo, con una cauda de gente que se arrastra, pues, paseo con todas sus letras, que no es capaz de criticar en nada al presidente. Bueno, entonces, esa es la situación. Y de repente, el presidente en Los Pinos, rodeado de esta corte de imbéciles. Bueno, y de repente se mete un comando
a una fiesta de adolescentes en Ciudad Juárez, saca ametralladoras y mata a 18. En Villas de Salvácar. ¿Qué puede hacer el presidente contra eso? Y se le va encima a la gente, oiga usted, no sé, es un nefasto, no sé qué. Y el presidente, ¿qué puede? Sinceramente se los digo, lo he pensado tantas veces, ¿qué puede hacer el presidente contra eso? ¿Qué puede hacer el presidente contra el pequeño narcotraficante que pasa bolas de cocaína en su estómago en el cruce entre Laredo y Nuevo Laredo? ¿Qué puede hacer el presidente contra el pequeño vista aduanal que se corrompe en Manzanillo para dejar pasar un contrabando de telas proveniente de China? ¿Ustedes creen que este país lo va a arreglar una persona? Si creen eso, viven en el país de los sueños. Este país lo vamos a arreglar nosotros, punto. Y esa responsabilidad hay que empezar a asumirla. Y yo los invito a que sean ciudadanos de tiempo completo. Porque si ustedes son ciudadanos cada 3 o cada 6 años y creen que porque son ciudadanos van a ir y se van a poner frente a una boleta y van a hacer una crucita, están fregados con eso. Uno es ciudadano 24 horas al día, 365 días del año. Y este país no es de los políticos. Este país es nuestro. Este país es de los ciudadanos. Y lo que sea este país va a ser lo que hagamos con él nosotros. No los políticos. Dejemos ya de vivir en Disneylandia, amigos. En ese sentido, aprovecho esta pregunta para hacer esta reflexión. A ver, muchas gracias por seguirme en Twitter. Después de la experiencia de Twitter y Facebook, donde varios también me siguen en Facebook, y viendo las potencialidades de las redes sociales, abrí un canal en YouTube. Hay un canal en donde voy publicando videos y todo, que ha tenido bastante buen éxito, y ahí me posicioné respecto al Movimiento 132. Hay un video que se llama Movimientos Juveniles y Democracia, en donde yo claramente y con todas sus letras digo, bienvenido al Movimiento 132, bienvenida esta frescura, esta oxigenación que nos hacía mucha falta. Las campañas electorales nos estaban matando de aburrimiento, amigos. Es lo más aburrido que había. El Movimiento 132 trajo frescura, trajo oxígeno, trajo nuevos planteamientos y sobre todo, en esta parte que tanto se ha subrayado, despertó a los jóvenes. ¿Qué más quiere un profesor universitario? ¿Qué mayor aspiración que ver a una juventud movilizada, que ver a una juventud participativa, que ver a una juventud que le pone cuestionamientos al poder? Pues de eso se trata. Yo no quiero ver a una juventud que se arrastra por un cargo público. Yo no quiero ver a una juventud que se vende al mejor postor. Yo quiero ver una juventud contestataria. Quiero ver una juventud rebelde. Quiero ver una juventud que sepa cuestionar al poder. Para eso son los jóvenes. Lo demás déjenoslo ya, quienes ya estamos en otra etapa, donde ya hay otra perspectiva en la vida, donde ya hay otras necesidades. Pero ustedes están para cuestionar al poder en todas sus formas y manifestaciones. Ahora, si buscan ese video, Movimientos Juveniles y Democracia, en mi canal, también van a ver que ahí hay una sugerencia para el movimiento. Si ustedes forman parte del movimiento, les voy a repetir la sugerencia. Que para ser efectivos tienen que saber cuestionar. Y pongo un ejemplo muy concreto. Lo vieron ustedes en la Ibero. Yo no creo, sinceramente no creo, que sirva de nada decirle a un candidato de cualquier partido político, eres un asesino. Eso se le dijo a un candidato en la Ibero de México. Y eso es un despropósito. Primero, y estoy en una facultad de Derecho, primero porque todos ustedes saben que eso es una calificación, es una imputación delictiva. Y para que eso sea jurídicamente así, se necesita una sentencia condenatoria que diga, este señor mató a alguien. Jurídicamente, perdónenme, pero ¿quién es un asesino? Porque hay un principio de presunción de inocencia. Entonces, segundo, ya esto es jurídicamente, ahora políticamente. Entonces, imagínense que le dicen a alguien, oye, vamos a platicar, perfecto, se sienta enfrente y le dice, tú eres un asesino. ¿Tú qué haces si te dicen eso? Pues te paras y te vas. ¿Cómo contestas eso? ¿Cómo? Allí no hay diálogo. Yo creo que los jóvenes le pueden decir a cualquiera de los cuatro, usted es un inepto, usted no está preparado, usted es un ignorante, usted no sirve, lo que sea. Pero hay mucha diferencia entre decirle inepto y decirle asesino. Esa diferencia, no la recorran, no caigan en esa provocación, no rompan puentes, porque además déjenme decirles algo, les puede caer bien o mal quien sea de los cuatro, uno de esos cuatro va a ser nuestro presidente. Y va a tener que gobernar para todos. Y va a tener que hablar con los jóvenes. Y a mí sí me gustaría, y lo digo como universitario de una universidad pública,
A mí sí me gustaría que el próximo presidente o presidenta se pudiera parar en la UNAM y hablar con los jóvenes, sin ser insultado, sin ser difamado, sin que le griten asesino. Dialogar con los jóvenes, porque la democracia es diálogo, pero tú puedes dialogar en la medida en que te hagan propuestas pues más o menos lógicas, no en la medida que te digan asesino, no, pues ya, olvídate. Ahí le pusieron un pedazo de dinamita al puente. No se puede cruzar ese puente, nadie puede. ¿Quién de nosotros se sentaría con alguien que te está diciendo asesino, asesino, asesino? No, pues ¿saben qué? Ahí nos vemos. O sea, dime que no hice bien mi trabajo, dime que estuvo muy aburrida mi conferencia, dime que no sé escribir el libro. Bueno, eso sí, y yo voy a defender mi conferencia, voy a defender mi libro. Pero si ustedes ponen un cartucho de dinamita y vuelan este auditorio, pues naturalmente yo no vuelvo a venir. ¿Sí me explicó? O sea, es de puro sentido común. Entonces, bienvenido al Movimiento 132, ojalá que siga y ojalá que sepan pasar de la protesta a la propuesta. Porque eso, lo digo también con respeto, no lo he visto mucho. Han dicho que no les gusta un candidato, están en todo su derecho, qué bueno, lo aplaudo. Han dicho que quieren mayor pluralismo en medios de comunicación y que Televisa es una porquería, ya lo sabíamos. No es nuevo, no hace falta que vengan gentes de 20 años a decirnos eso cuando llevamos generaciones repitiéndolo. Es más, no tienen ni que decirlo, no les gusta Televisa, apaguen la tele. Tan fácil. Hoy que tenemos internet, francamente, con lo bien que, ¿cómo nos divertimos en las redes sociales? ¿Para qué vamos a estar viendo la tele? Es una pérdida de tiempo, te meten ahí comerciales de todo, pasan programas para estúpidos. Cuando tienes internet que verdaderamente te puede nutrir y todo. Entonces, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Mire, tiene usted toda la razón. Los jueces, estoy hablando en general, han sido renuentes a aplicar los tratados internacionales. Todavía hace un tiempo un amigo litigante me dijo, en una demanda de amparo invoqué la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana, que es el más conocido, y el juez de distrito me dijo, ah, caray, ¿y eso qué es? No, pues un tratado. Ah, se publicó en el diario oficial. A ver, tráigame copia. Así le dijo. Tráigame copia del diario oficial de la Federación. Bueno, o sea, es como si le piden copia del Código Penal de Puebla. Bueno, entonces han sido renuentes, pero yo creo que forma parte del cambio de cultura jurídica. En la medida en que los abogados lo invoquen, en la medida en que las escuelas de derecho formen a sus estudiantes con los tratados, esto va a cambiar. Porque los que son hoy jueces de distrito o magistrados se formaron hace 20 o 30 o 40 años. Yo se los dije, yo salí de la facultad hace 18 años y no, en toda la carrera, no me enseñaron tratados internacionales de derechos humanos. Estoy hablando de la Facultad de Derecho de la UNAM, turno matutino, que es el mejor. Entonces, ¿cómo estarán los del vespertino? No es un comentario discriminatorio, no, es objetivo, eso es objetivo. No, también tomé materias en la tarde. Creo que derecho laboral. 4. A ver, la reforma electoral de 2007. Este es un debate que ha tenido mucha intensidad. ¿Viola o no la libertad de expresión? En cuanto a que prohíbe a los particulares contratar espacios en medios. Yo creo que no. ¿Y cuál es la razón? Que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de anunciarse, o sea, de comprar espacios en medios. Porque ahí ya involucran una transacción comercial. Y eso está regulado no nada más en materia electoral, en cantidad de materias. Usted no puede comprar un espacio comercial para que en el Canal 2 a las 3 de la tarde se anuncien cigarros. No se pueden anunciar en horarios infantiles bebidas alcohólicas. Y eso no restringe la libertad de expresión de Bacardí, no restringe la libertad de expresión de Philip Morris. No se pueden anunciar a las 3 de la tarde películas pornográficas. Y eso no viola la libertad de expresión de los productores de esas películas. Entonces, hay una diferencia entre expresarse y comprar espacio. Lo que prohíbe la Constitución es compra de espacio. Ahora, si usted se quiere parar aquí afuera, en la explanada de aquí, o en el Boulevard Atlisco, o en donde sea, y empezar a decir que este candidato es una porquería, y que no sé qué, o que la candidata no sabe nada, o que no sé, eso lo puede hacer con todo. Y es más, y si hay un reportero y lo entrevista, usted le puede decir al reportero, y además yo digo que fulano, fulano y fulano. Ahí está la libertad de expresión. Otra cosa es que usted llegue con 300,000 pesos en la bolsa y diga, quiero 15 segundos en el noticiero de López Obrador en los comerciales. Eso no.
porque voy a hablar en contra de este candidato. Eso no, pero eso no viola la libertad de expresión. La última, noté un tono escéptico en esta última pregunta, como que no vamos a poder. Dice, ¿podrá el Estado mexicano? Estamos preparados con estos legisladores que tenemos y estas leyes locales tan malas. Yo no lo sé si vamos a poder, no tengo una bola de cristal, pero sí sé que poder o no poder depende de nosotros. Y eso me hace confiar en ustedes. Me hace confiar porque veo un auditorio atento, porque veo un auditorio preocupado, porque veo preguntas, jóvenes como usted, en donde ya están viendo las enormes dificultades y desafíos que esta reforma supone. Y eso me hace ilusionarme. Yo creo que esta reforma, tanto la de derechos humanos como la de juicios orales, son reformas generacionales. A lo mejor no ganamos mañana, a lo mejor no lo logramos ni en el 2016, pero a la siguiente generación le vamos a dar la vuelta. A la siguiente generación, todos los abogados mexicanos, cuando oigan Pacto de San José, van a saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando escuchen principio de pro persona, van a decir, sí, claro, principio es algo normal. Cuando les digan audiencia de juicio oral, se van a saber conducir en las audiencias de juicio oral. La siguiente generación que son ustedes. Y eso me parece que lo podemos razonablemente lograr. Ahora, de nuevo, si usted me dice, oye, pero es que tenemos unos diputados muy malos que hacen leyes de chiste y de juguete, ayúdenles a hacer buenas leyes. Parte de la reforma de derechos humanos también la escribimos nosotros en jurídicas, yo, por ejemplo. Hay una parte que está escrita en mi computadora, el artículo 29. Entonces, y jurídicas escribió otra, el instituto y otros colegas escribieron otra parte. Entonces, no dejen a sus diputados hacer todo. Acuérdense, los diputados son políticos. Le saben a la grilla, pero no le saben a la redacción de una ley o de una constitución. Ay, para eso estamos preparados nosotros, los estudiosos, los que se formaron en una universidad. Entonces, acompañen eso, acompañen ese proceso. No se desentiendan, no sean ciudadanos cada 3 o cada 6 años, sean ciudadanos de tiempo completo. Hablen con sus representantes, exíjanle a sus diputados, pidan más del sistema democrático mexicano. La democracia mexicana tiene que dar más de sí, tiene que ser una democracia de calidad y no una democracia de fachada como hoy es. Y en ese cambio de paradigma, creo que todos somos corresponsables. Gracias nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Miguel Carbonell su generosidad por compartir esta mañana con nosotros y le solicitamos al doctor Guillermo Nares Rodríguez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hacer entrega de un reconocimiento especial por su participación en estas jornadas culturales jurídico-políticas. A todos los asistentes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana y a las personas que soliciten al doctor Carbonell firma de su libro, por favor hagamos una fila al frente para poder iniciar ya esta entrevista directamente ya con el doctor Carbonell. Agradecemos también y despedimos al presidium a nuestros queridos maestros Eleazar Maldonado Cisneros y al maestro Alejandro Carcaño Martínez. Muchísimas gracias, maestros, por acompañarnos también esta mañana. Gracias a ustedes por estar aquí y también les recuerdo a todas las personas que nos acompañaron que el próximo miércoles 20 de junio en el auditorio de posgrado a las 11 de la mañana le invitamos a la presentación del libro La fragilidad del orden deseado,